Muy buenas tardes, mi nombre es César Ramos, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Hoy le vamos a hablar sobre los aspectos generales históricos del derecho romano. El derecho romano es el nombre que le damos al conjunto de normas que rigieron la vida de la antigua Roma durante los 12 siglos que el imperio se mantuvo de pie. En la actualidad entendemos por derecho romano el ordenamiento jurídico que regula las actividades de los ciudadanos dentro del imperio. Desde su fundación en el año 753 a.C. hasta su caída en el siglo V después de Cristo, siendo un cuerpo legal vivo que se adaptó para cubrir las necesidades sociales de cada momento histórico. El comprendido de normas de la antigua Roma siguió vigente hasta la caída del Imperio Bizantino en el año 1453, pero sus fundamentos se han mantenido vivos a lo largo de los últimos siglos. Primero, a través de su conclusión en los textos jurídicos germánicos y después como parte del ius commune y de los diversos derechos nacionales, sirviendo de base no solo para el desarrollo de la legislación civil de gran parte de Europa y de toda América Latina, sino también para el desarrollo de múltiples instituciones, en principio del derecho público, como la separación de poderes. Bueno, ahora le voy a hablar sobre los periodos. La monarquía, desde mediados del siglo VIII a.C., fundación de Roma, hasta la expulsión del rey Tarquinio, del soberbio, el 509 a.C. El otro periodo es la República Romana. Desde 509 a.C., en los años 451 y 450 a.C., se publicó la ley de las 12 tablas, que constituyen la base del derecho romano republicano. En esta época, el Estado se basa en el equilibrio de poderes, así hasta los magistrados son elegidos democráticamente por los hombres libres, en las asambleas populares que además aprueban las leyes. El que le sigue es el Principiado, desde el 27 a.C. hasta mediados del siglo II. En esta época, el Estado era autoritario, sometido a la autoritas del emperador o príncipe. De ahí su nombre. Algunos emperadores célebres son Augusto, Calígula, Nerón o los hispanos Trajano y Adriano. El dominado o imperio absoluto desde mediados del siglo II hasta el 476. Hasta el 476, año en el que desaparece el Imperio Romano del Occidente. En esta época el emperador tiene el poder absoluto. Finalmente, el gobierno Justiniano, 527-565. En el Imperio del Oriente, época en la que se realiza la compilación justinianea, cuya publicación data del 549 después de Cristo. La obra está compuesta por el código, el digesto o padenta, las instituciones y las novelas. Ahora le hablaré sobre las etapas del derecho. 1. Derecho antiguo o quiritario, del 753 a.C. al 450 a.C. Se extiende a lo largo de la monarquía y principios de la república. 2. Derecho preclásico, del 450 a.C. al 130 a.C. Se extiende hasta bien entrada de la república. Se inicia con la publicación de la ley de las 12 tablas, 451-450 a.C. 3. El derecho clásico, del 130 a.C. al 230 después de Cristo. Se extiende desde finales de la República hasta finales del Principiado. 4. Derecho posclásico, del 230 después de Cristo hasta el 527 después de Cristo. Se extiende a lo largo del dominado. Fuerte influencia del cristianismo. 5. Derecho justinianeo, del 527 después de Cristo al 555 después de Cristo. Para finalizar, le hablaré sobre el derecho romano en la actualidad. En la actualidad, el plan de estudio de grado
en el derecho cuenta con una asignatura específica del derecho romano, que al estudiarse al principio de la carrera ayuda al alumno a comprender mejor la institución jurídica, que se desarrolla hace siglos y sigue plenamente vigente, como lo son el concepto de persona física, capacidad jurídica y de obrar, obligación, derecho real, negocio jurídico, garantía, proceso, sucesión hereditaria o de propiedad privada. Por ejemplo, contribuyendo a una interpretación más precisa y de su regulación actual, y permitiendo tanto completar eso como corregir sus lagunas.